Bueno, tenemos preparado ya a nuestro primer invitado después de esta pausa, que es nada más y nada menos que el presidente de la Diputación de Soria. Hoy arrancamos esa ronda de semanas atrás que hacíamos con los alcaldes, con los ediles de las distintas capitales de provincia. Pues a partir de hoy lo haremos con los presidentes de la Diputación, que entendemos y nos parecen importantísimos, cruciales a la hora de analizar el momento en el que nos encontramos, y es esa transición, ese plan de transición hacia la nueva normalidad, donde los núcleos rurales y territoriales de las distintas provincias tienen mucho que aportar. El señor Alfonso Fernández Mañueco trasladaba a Pedro Sánchez las demandas de nuestra comunidad de Castilla y León para esa futura desescalada, y lo hacía el domingo pasado, y hablaba y pedía que esas decisiones se tomaran por ámbitos inferiores a las provincias, cuestión que no ha sido recogida tal cual, se ha centrado más en las provincias, pero luego lo abordaremos. Pero efectivamente esa situación del medio rural para empezar a abrir la mano al confinamiento era importantísimo para el presidente del Ejecutivo, y ahora lo valoraremos con el primer presidente de la Diputación que entra en nuestro programa, y es el señor Serrano Mata. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bienvenido. Nosotros estamos bien y también nos gustaría saber que usted lo está, presidente. Bueno, sí, estoy muy bien. Pasé el coronavirus como muchos, pero bueno, llevo hace ya más de un mes y pico que lo superé, y afortunadamente sin ninguna secuela y muy bien. Pues lo sabíamos y lo celebramos. Vamos a ver, presidente, lo primero que le preguntaría es una valoración después de escuchar ayer esas líneas generales, ese plan de transición hacia la nueva normalidad. Bueno, pues así la hice ayer ya casi y he variado poco, ¿no? Realmente me quedan muchas sombras, me quedan todavía creo que se tiene que especificar mucho más. Aquí en la provincia de Soria, como sabéis, hemos pasado una situación muy dura y bueno, pues viendo ayer también la rueda de prensa del presidente, vi que esta situación se nos va a alargar, ¿no? Cuando estamos hablando de que va un poco también a ir la desescalada en función de la situación sanitaria de cada provincia, pues, y de los medios sanitarios que tiene cada provincia, de verdad que me da un poco miedo, ¿no? Me da un poco miedo que hemos estado a la cabeza de la pandemia y ahora vamos a estar en la cola en la salida. Y esto no es que repercuta solamente en la población, repercute también. Esta mañana he tenido una reunión con muchos sectores, con hosteleros, con industriales de aquí de la provincia, y la verdad que se nos plantea un futuro muy negro, ¿no? Ya no solamente, como digo, por la crisis sanitaria de la pandemia, sino por la crisis social que se puede generar, pues, por la pérdida de empleo y por la pérdida de muchísimos negocios, que va a ser muy difícil reflotar, y que durante los próximos meses, bueno, pues estamos trabajando en medidas para poder paliarlo, pero de verdad que creo que se avecina una situación bastante compleja, ¿no? Y luego también, pues, no sé, el legislar igual en las grandes capitales que en el medio rural. Nosotros aquí en la provincia de Soria, con la dispersión geográfica que tenemos y con muchas personas mayores que ahora mismo llevan 40 y pico días confinados y que no se les deja salir ni siquiera a dar un paseo, el clamor que hay, ¿no? Ahora mismo en muchos pueblos muy pequeñitos. Estamos hablando, yo por ejemplo soy alcalde, tengo 13 pedanías, y hay una pedanía donde solamente vive un vecino. ¿Os imagináis este vecino confinado, la vida que puede llevar, ¿no? Y realmente se está legislando igual para los grandes pueblos que para los pequeños. Creo que Claro. eso también se debería de tener en cuenta, porque en la provincia de Soria también tenemos pueblos donde no ha habido ningún caso de Claro, coronavirus. eso es lo que yo quería hablar, presidente. Están viendo los telespectadores el mapa de incidencia del COVID según zonas, lo que usted estaba comentando, y hay zonas rojas, obviamente se ven, pero hay zonas básicas de salud donde hay prácticamente zonas verdes, ¿no? O con muy bajo índice.
Sí, tenemos la zona de San Pedro Manrique, donde creo que, si no estoy mal informado, no hay ni un solo caso, ¿no? Sí. En el centro de salud, con lo cual, y luego hay pueblos, tenemos muchos pueblos. Y Molinos de Berlanga, Duero ¿no? es un También. pueblo. Sí, ¿perdón? La zona de Berlanga también, Berlanga creo que. Sí, también, sí, hay pueblos, hay bastantes pueblos. Yo también soy alcalde, insisto, y tengo pedanías donde no se ha producido ningún caso. Es decir, que encima del aislamiento que ya en sí tiene la gente por la baja densidad de población, si encima le estamos legislando exactamente igual que al resto del Estado y a las grandes capitales, pues me parece que un poco se tendría que haber mirado esa flexibilidad, ¿no? Pues Y sí. luego ya, si entramos en temas económicos, pues de verdad que me parece que hay muchos flecos que tratar, muchas cosas que profundizar. Imagino que en los próximos días, igual que se hizo con los niños, se cambiará también de opinión en algunos de los sentidos, porque vamos a tener bastantes problemas. Pues ahí estaba efectivamente ese mapa con esa incidencia donde, según nos relataba el presidente de la Diputación, varían de forma clara la incidencia, ese baremo, ese porcentaje, y tiene poco de coherente el tratar igual a esas zonas, incluso verdes, sin ningún contagio, que a las que tienen uno de los mayores índices, no de Soria ni de Castilla y León, sino de España, lamentablemente. Gracias, presidente. Seguiremos hablando. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo y a seguir Fuerte. adelante, trabajando. Pues vamos a irnos al extranjero. ¿Qué les parece si viajamos a Italia? Les cuento. Vamos a conectar con Elisa Ragazzi, que vive en Verona. Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, que no la veo, ahí la tengo detrás mío. Buenas tardes y gracias por atendernos en directo desde Vamos a Ver. Elisa, gracias. Lo primero, ¿cómo te encuentras y cómo se encuentra tu país y tu zona concretamente? Porque en unos días comienza también esa apertura y ese desconfinamiento, como en España. Sí, sí, es correcto. Personalmente, yo estoy en quimioterapia. Mi situación es un poquito particular. Claro. Pero en Véneto, en mi región, la situación es un poquito mejor y se cree que se puede hacer algo, se puede abrir algo del 4 de mayo. La zona del norte, donde tú te encuentras, está mejor a nivel de afectados, de contagiados, que la zona sur de Italia, ¿no? No, no es correcto, es mejor de Lombardía. Lombardía es también en el norte, pero Veneto cree que es mejor abrir para poder trabajar, para poder las personas pueden ir a trabajar. La manera en la que el gobierno, el señor Conte, ha decidido plantear esa desescalada, que yo leyéndome más o menos las líneas generales no distan demasiado a las que ayer escuchamos al presidente del gobierno español, Elisa. ¿Qué le parece al italiano? ¿Qué se comenta en la calle? Que no se entiende nada, porque se habla de segunda fase del 4 de mayo, sí, pero no se entiende bien cómo es esta segunda fase. Parece que todo es como ahora, porque no se abran peluquería, no se abran estéticos, no se puede ir fuera de las regiones, tienes que circular con autocertificación. Así, la población no ve otro diferente. Claro, va a cambiar poco, ¿no?, las posibilidades Sí. En las que estáis en este momento. El próximo día 4 quizás la construcción o la actividad industrial y la venta al por mayor es donde va a notarse más, pero en el resto de actividades que tú decíais apenas lo vais a notar. A partir del 18 de mayo sí que va a haber una mayor apertura, pero todavía queda 20 días. Se habla por peluquería y estetista del 1 de junio.
Claro, claro. Y a partir del 18, museos, bibliotecas, bares y restaurantes tendrán que esperar, como bien dices, al 1 de junio. Es decir, que también va a hacerse de forma gradual y también de forma asimétrica por zonas. Antes hablábamos del número de infectados entre norte y sur. ¿Se va a hacer también de esta forma? Sí, hoy se hablaba de diferenciar del 18 de mayo por región. Pero ahora nada es decidido porque tiene que ver cómo es el contagio, cómo es la epidemia. Tiene que ver si la epidemia cala o si abriendo algo se puede abrir el contagio. El sentir de los italianos en general, ¿cómo estáis viviendo esta situación? Que hay que recordar que aunque estemos muy parejos en número de fallecidos, en contagiados, que Italia y España están muy a la par, lamentablemente, ojalá no hubiera esas cifras, pero ¿cómo estáis viviendo ese mes que lleváis por delante a mayores de confinamiento? ¿Cómo está el ánimo de los italianos? Es un poquito difícil porque el primer periodo fue el más duro, el más difícil. Ahora se entiende que algo está cambiando, pero los italianos quieren trabajar y quieren ir a la calle, si es posible. La situación para nosotros es un poquito dura ahora porque están 2 meses que estamos en casa y no es fácil, por seguro. No es fácil para nadie. Gracias, Elisa. No. No sabes cómo te agradecemos el volverte a ver en este programa después de varias semanas y que nos digas cómo está la situación en un país tan querido para todos los españoles. Gracias, Elisa. Vale. ¿Podemos conectar con nuestro siguiente invitado? No, vamos a hacer una pausa antes y seguimos en directo. Recuerden que tenemos prevista la entrevista en el programa en directo con el señor Egea.